Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. Bienvenido a todos los hermanos aquí presentes. Soy el pastor Gabriel Garán de Raíces de la Fe y obviamente vamos a decirle Shabbat Shalom a los hermanos que están al otro lado de la cámara, viéndonos por video. Es maravilloso poderlos tener con nosotros, hermanos. Le damos gracias al Eterno por su misericordia y el regalo de las redes sociales, el regalo de la media, ¿ok? Porque podemos llegar a mucha gente a través de esta función, a través de este proceso. Gracias por la tecnología, adorado Padre, te damos gracias por nuestro Salvador Mashiach Yeshua, a quien enviaste para ser la opción de salvación, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Así de que hoy, hermanos, nos regocijamos porque estamos estudiando la porción del día, la número 46. Diga conmigo, porción 46. Ya llevamos 46 porciones estudiadas. Nos hacen falta alrededor de 8 porciones de las que nos hacen falta para terminar el ciclo de la Torah de este año, el 5784 al 7585, que vienen siendo del año 2024 al año 2025. Y en esta ocasión estamos estudiando Ekev. Diga conmigo Ekev. Algunos pronuncian Ekev, pero también se dice Ekev. Y esto significa porque, significa también a razón de, o a consecuencia de, o por razón de. Entonces, es como una contestación, ¿okay? O una afirmación que debido a una circunstancia esto se está dando. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir, es como se inicia la porción Ekev, y pues vamos a irla desarrollando. No quiero tomar mucho tiempo en el preámbulo, pero sí quiero decirles que le hemos puesto como subtítulo a esta enseñanza o a este mensaje, circuncidando el corazón. Diga conmigo, circuncidando el corazón. Circuncidando el corazón. Circuncidar el corazón significa es establecerlo, levantarlo, causar que nuestro corazón sea predispuesto para hacer la voluntad de Dios. Circuncidar el corazón es predisponer nuestro corazón. Y no nos estamos refiriendo en el sentido físico del corazón que bombea sangre. El corazón se utiliza como una metáfora para describir el pensamiento del hombre, la verdadera intención del pensamiento del hombre. Acuérdese, cuando decimos el corazón, sé porque el corazón está conectado con nuestras emociones, ¿me entiendes? Por eso es que dicen el corazón, pero es que realmente es la parte intelectual, es la parte que piensa, es la parte que hace raciocinio o razona en el hombre, en el ser humano. Entonces, que esa intención, ese razonamiento esté adecuadamente inclinado para hacer la voluntad de Dios. Eso es una descripción sencilla. Espero que no suene tan complicada. ¿Okay? Pero circuncidar el corazón es predisponerlo para que haga la voluntad de Dios. ¿Okay? Que no esté cubierto de cosas que le impidan. Hace un ratito, antes de entrar a cámara, hablábamos de que a veces las personas, por las experiencias en la vida, endurecen el corazón, endurecen su entendimiento. No los podemos culpar, no sabemos de dónde viene esa persona. No sabemos si tuvo cosas que le amargaron la vida, traumas, maltratos, abusos, malas experiencias, accidentes, muchas cosas. No podemos maljuzgar a esas personas. ¿Por qué? Porque si miramos que tienen una tendencia a endurecer su corazón, a ser insensatos, a ser insensibles, quizás es la mejor palabra que estaba buscando, entonces es porque algo les pasó. Hay personas que usan este sistema de protección, levantan una coraza enfrente de ellos y no quieren conectarse emocionalmente con otras personas. ¿Por qué? Porque las otras personas que supuestamente eran los más cercanos a ellos, sus padres, sus madres, la gente querida alrededor de ellos, fueron los que le hicieron más daño. Por lo tanto,
va a tomar un poquito de tiempo porque ese corazón que no vemos, ese pensamiento que no podemos alcanzarle de esa persona, está cubierto por esta coraza, por esta cobertura de amarguras, por esta capa de sinsabores, de malacrianzas que ha sufrido. Entonces se puso duro su manera de pensar en contra de la vida, en contra de la gente, y creó un abismo, una separación que ahora le impide reconectarse a un nivel espiritual, o mejor dicho, a un nivel emocional, a un nivel físico y mucho menos espiritual. Entonces tenemos a veces que tener misericordia, tenemos que ejercer misericordia para con personas que han pasado estos embates. Entonces, el subtítulo de hoy es Circuncidando el Corazón. Amén. El que de la Torá estaremos concentrándonos de las 7:12 al 11:25, es lo que comprende toda la porción. Deuteronomio 7:12 al 11:25. En los profetas se estudia a Isaías del 49:14 al 51:3. Isaías 49:14 al 51:3. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, estudiamos Mateo 4:1-11, 16:13-20. Y hay otras escrituras, como siempre lo recalcamos, de que compartimos. Somos una congregación mesiánica que observa la Torah y que nos apegamos a sus mandamientos y alabamos y reconocemos que Dios es el santificador, el bendecidor, el que nos ha creado, el creador y el que envió la única opción de salvación, que es a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? So, Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces, todo el libro completo de Devarim o Deuteronomio contiene un total de ¿cuántos mandamientos? 200 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en Deuteronomio? 200. Pero en esta porción, el Keib, que es la porción número 46 del ciclo anual de estudio de la Torah, ¿okay? Hay prácticamente 8 mandamientos. 6 de esos mandamientos son performativos y 2 prohibitivos. ¿Okay? Entonces dice también de que esta es la tercera porción, usted le puede decir parashá, porción o citra, ¿okay? Esta es la tercera enseñanza del libro de Deuteronomio. Es la tercera, acabamos de empezar hace 3 semanas con el libro de Deuteronomio. Y aquí tienen también el total de todos los mandamientos que se cuentan por cada uno de los libros de la Torah, sumando a 613. ¿Cuál es la porción que estamos estudiando? Ahí lo miran resaltado en, como dice mi nietecita, ¿cómo es que le dice? Magenta, le dice el color magenta. Mi nietecita, que es tremendita, tiene 2 añitos y ya habla palabras sofisticadas. Aleluya. Bueno, para hoy estamos consultando algunas cosas de estos recursos para presentar este mensaje. Y tenemos acá de la Anchor Yale Bible, diccionario, de la Biblia Yale y diccionario, Anchor, y también algunos de los otros que ya los hemos presentado en otras ocasiones, las palabras de Yeshua que reflejan también el Talmud. O sea, las palabras de Yeshua tomadas de los evangelios, también de, el Humash, utilizamos siempre la Biblia judía completa como formato para hacer los estudios, y también alguna que otra cosa que vamos a compartir en este momento casualmente de el Midrash dice. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Vamos a ver si creo que lo dejé marcado ya. ¿Es en español? Esto, sí. Ok, dice lo siguiente, si está en español. Dice directamente, ¿por qué tenemos que hacer la bendición de Hashem a nuestro Dios después de comer pan? Y esto es como un inicio, porque creo que es importante lo que nos dicen a veces los midrash, que son enseñanzas. Y dice, la Torah ordena, bendice a Hashem después de haber comido y de haberte saciado. Nosotros, usualmente, la tradición cristiana se hacía antes, cuando practicábamos de esa manera, decíamos las gracias, se daban gracias antes
Por eso es que la gente dice, demos gracias, o en inglés dicen, vamos a hacer grace, vamos a dar grace por los alimentos que vamos a comer. En español decíamos, vamos a bendecir los alimentos. Pero realmente los alimentos ya están benditos. Dios los bendijo desde el momento que los creó en el inicio, en su creación. Entonces, pero lo que hacemos ahora en el mesianismo es reconocer y bendecir al dador. Entonces, cuando terminamos de comer, es que damos gracias porque hemos comido. Entonces dice, la Torah ordena, bendice a Hashem después de haber comido y de haberte saciado. La Torah obliga a un creyente o judío, en este caso, a recitar una bendición si come pan hasta saciarse. Nuestros sabios instruyeron que se debe recitar Birkat Hamazon, que es la bendición y dando gracias, ¿verdad? Que es la bendición del pan después de la comida, aunque solamente haya comido un keseit, es decir, una pequeña porción del tamaño de una aceituna de pan. Aunque nosotros comamos a ese nivel, aunque sea poquito, si tuviste algo que comer, hay que dar gracias. Porque eso, aunque a nosotros nos parezca mentira, un poquito de pan de este tamaño te sirve de nutrición, te sirve de vida, te sirve de gasolina para tu cuerpo. Parece mentira, pero así es. Una onza de agua, el cuerpo humano es tan maravilloso, lo creó Dios de una manera tan increíble, hermano, que una onza de agua le sirve a usted de combustible, le sirve de método de sobrevivencia. Entonces, ahora, Birkat Hamazon está integrada de 4 partes. El Birkat Hamazon, la bendición a el que alimenta a todas las criaturas. Moshe instruyó esta bendición cuando los judíos recibieron el maná. El libro del maná, el milagro del maná, mejor dicho, que cayó del cielo mientras los creyentes estaban en el desierto, una demostración evidente de que Hashem con su bondad provee a todas las criaturas. Más tarde, cuando se alimentaron de los frutos de su propia labor en la tierra, debían ser conscientes que el pan terrenal es concedido por el mismo atributo de la bondad divina. Aunque nosotros fuimos y sembramos, aunque nosotros fuimos y regamos los cultivos, aunque fuimos y observamos y cómo crecían las plantas, aunque nosotros una vez crecidas las plantas nos aseguramos de podarlas, de cuidarlas, de evitar de que las aves fueran y mallograran los cultivos, aunque nosotros fuimos y cosechamos, aunque nosotros desgranamos, hermano, aunque nosotros molimos la semilla para hacer el pan y hicimos la masa para hacer el pan, siempre se le da gracias al dador de la provisión. Le damos gracias inclusive porque nos ha permitido que nosotros podamos ejercer cada una de las labores que desde el momento que ponemos la semilla en el suelo hasta el momento que nosotros la ponemos en el horno, la masa para después obtener el pan, al momento que la comemos, debemos dar gracias a Dios porque podemos ejercer todas esas funciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, la segunda parte es, voy a resumir, la Birkat Haaretz, la bendición de la tierra. La otra es la Birkat Jerusalén, la bendición de la paz para Jerusalén. Y la cuarta viene siendo, dice, Hatov Behameitiu, la bendición a él que es bondadoso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer que el dador da de su abundancia porque él es verdaderamente bondadoso, pero más aún, porque él es fiel al pacto que hizo con los ancestros y porque él quiere que su pacto se cumpla en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, tomando en cuenta eso, de que debemos de ser agradecidos y bendecidores de aquel que nos ha dado, vamos a ver este ángulo, ¿verdad? De que aun cuando nosotros vamos a plantar, al bendecir a aquel que nos ha dado el grano para hacerlo, al bendecirlo, estamos prácticamente predisponiendo nuestro corazón a ser propicio. Es decir, que sea un corazón circuncidado, que sea un corazón que completamente entiende de quién viene el beneficio, de dónde proviene el beneficio. Y eso le agrada mucho al corazón de Dios, que seamos un pueblo que tiene el corazón circuncidado. Entonces vamos a hacer la bendición
Todos juntos, dando gracias a quien nos dio la Torá, que es el pan de vida, el pan el verdadero maná que bajó del cielo. Baruch hu et Adonai habevogá. Baruch Adonai HaMevorah Leolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin venatalanu eto. Baruch atah Adonai Elohim. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torá. Bendito es Adonai. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Aleluya. Vamos hacia adelante. En este concepto de tener un corazón circuncidado, no lo tomemos desde el punto de vista literal como aquel que remueve un prepucio del miembro varonil. Vuelvo y repito, no podemos percibir esta metáfora tan directamente, tan drásticamente apegada al concepto original, ¿verdad? De que nos imaginamos como cuando se circuncida el órgano varonil para motivos de entrar al pacto con el Señor, para formar parte del pueblo de Dios, o como parte de el cumplir con el mandamiento de circuncidar a un niño al 8º día después de nacido. Ahora, Deuteronomio 10:16 nos dice esto porque la vamos a leer más adelante. Por tanto, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Fíjense bien, el corazón no tiene prepucio. Pero ¿qué es el prepucio? Es una parte carnosa que cubre, ¿verdad?, la parte primaria del miembro varonil. Y eso cuando se remueve, pues entonces ese pedacito de carne se le llama prepucio. Por tanto, circuncidad, quítense. Circunciden el prepucio de vuestro corazón, es decir, lo que está cubriendo el corazón, que no nos permite ver más allá, que está endureciendo la capacidad del corazón de recibir, que lo tiene cubierto de una cobertura, valga la redundancia, de piedra, o que lo tiene tal vez hasta de acero. Tiene una cobertura dura que ha sido generada por los malos tratos en la vida, las malas experiencias en la vida. Entonces, y dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, fíjense bien, que aquí es donde tenemos que explicar, porque muchas personas creen que verdaderamente, es que mi corazón, y nos tocamos, todos hacemos porque es cultural. Es una manera de expresión cultural. Es que en mi corazón, nos tocamos el corazón. Es el entendimiento al que nos estamos refiriendo. Porque donde procesamos las ideas, donde procesamos lo que nos hace entender cosas es en la cabeza, no es en el corazón. Pero como hay una conexión de las emociones de la cabeza al corazón, cuando usted le da una noticia y se asusta, entra en temor, entra en miedo, y usted siente, muchas personas sienten esos embates en el corazón. Entonces, pero aquí es donde nos da, porque la misma palabra nos elucida, nos explica claramente. Por tanto, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, de cómo tú estás percibiendo mi relación contigo. Porque aquí Dios no está refiriéndose al corazón nada más suyo en ausencia de su presencia. No está hablando de usted nada más. Está hablando en relación de usted con la presencia de Dios. ¿Cómo estamos tomando a Dios? Lo vamos a poner en ejemplo. La semana pasada hablábamos de tener reverencia para las cosas del Señor. Que cuando estemos en el servicio, cuando hay momentos de break, entonces cuando son los momentos de break, vamos al baño. Pero cuando estamos en el servicio, a menos que usted tenga una condición médica, pues uno tiene que disciplinarse a estar en presencia. Es más, hoy vamos a ver una de las partes, a ver si me da tiempo de llegar ahí, que dice que una persona que ora, hoy hicimos la liturgia, ¿ok?, de Shabbat. Entonces, si una persona empieza a decir, bendito eres Dios, y no hay atención, no hay una atención dedicada al Señor, simplemente queremos terminar, entonces
Dicen ellos, si tu oración no es presente, realmente tú no estás en presencia de Dios. Estás tomando que la presencia de Dios no está ahí, porque si no estás siendo consciente a quién estás orando, entonces por eso te das a la tarea de ir rápido. ¿Ves? O podemos ir rápido, pero en concentración. Si no estás concentrado, dicen los sabios, ¿verdad? Entonces no estás haciendo una oración. Lo que estás haciendo es simplemente ¿cómo se dice? Hablar, y se vuelven, ¿cómo se dice? Vanas palabrería, vana palabrería. ¿Por qué? Porque no hay propósito. Si el propósito es agradar a Dios, no podemos agradar a Dios con esa actitud de corazón. Por tanto, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y después inmediatamente, porque la gente piensa que eso de corazón es emociones y son sentimientos. No. Porque inmediatamente y dice, y no endurezcáis vuestra cerveza es cabeza. Entonces, lo que está diciendo, no endurezca tu entendimiento en relación a cómo tú me percibes a mí y cómo percibes mi pacto, cómo percibes mi ley, cómo percibes tu entrega a tu Dios. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ir a Deuteronomio, inmediatamente capítulo 7, verso 12, y comenzamos. Porque escuchas estas ordenanzas, las guardas y las obedeces, fíjense bien, a razón de que tú escuchas estas ordenanzas, las guardas y las obedeces, Adonai tu Dios mantendrá contigo el pacto y la misericordia que juró a tus antepasados. Se da cuenta que todo este año yo he venido reenfatizándoles en cada una de estas enseñanzas, de que usted no necesita que una persona le esté haciendo promesas a usted, de que Dios te va a mandar las promesas, porque Dios tiene tantas promesas en la palabra y que tienes que escuchar la palabra esta de cualquier persona para ayudarte a creer. No, léela por ti mismo, léala por usted misma, léela por vos mismo y te vas a dar cuenta de que Dios en todas las partes dice lo siguiente, y tenemos que tomar esto serio, porque es condicional. Dios nos dice, porque escuchas estas ordenanzas, o debido a que tú escuchas estas ordenanzas, las guardas y las obedeces, Adonai tu Dios mantendrá contigo el pacto. ¿Se da cuenta? Si tú la guardas, yo mantengo mi parte del pacto. Si tú te aplicas al pacto, yo también me aplico al pacto. Y la misericordia que le juró a tus antepasados. Esa fidelidad que tiene Dios. Porque esta promesa sigue vigente y se la dio originalmente a Abraham hace 4,000 años y tanto. 4,000 años atrás. Y sigue vigente. Él, Dios, te amará, te bendecirá y multiplicará tu pueblo. También bendecirá el fruto de tu vientre y el de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite de oliva y las crías de tu ganado y de tus ovejas. Es decir, va a bendecir tu tierra, va a bendecir tu casa, va a bendecir hasta que tus familiares, las mujeres no sean infértiles y que también tengas toda tu provisión a su tiempo. ¿Okay? Tu ganado y tus ovejas en la tierra que juró a tus antepasados que te daría. Muchas personas simplemente se aferran y dicen, no, esto es nada más para la tierra de Israel. Sí, pero nosotros que vivimos en Yeshua, a través de Yeshua, hemos sido injertados al pacto, esto también se aplica, porque en el momento que entramos al pacto a través de este convenio que es firmado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros estamos ya caminando en presencia del Eterno. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué es caminar en presencia del Eterno? Es caminar no solamente en las promesas, sino que en el espacio sagrado, especialmente cuando estamos cumpliendo venir al Shabbat, venir a las fiestas solemnes, convocarnos como dice que son santas convocaciones. Entonces, está activada todas estas promesas para el pueblo creyente, sea judío o sea en naciones en Yeshua. Serás bendecido más que todos los demás pueblos. No habrá ante ti ni macho ni hembra estéril, ni con tu ganado tampoco. Adonai eliminará de ti toda enfermedad. No te afligirá como ninguna de las terribles enfermedades de Egipto que has conocido, sino que las impondrá sobre quienes te odian. Por eso la gente no entiende y le agarran
detestan al pueblo de Israel porque no entienden por qué se sigue adelante, sigue de pie y aún hay mucha gente que está en contra de ellos. Siguen atacando, siguen haciéndoles maldades, siguen, ¿me entiendes? Inclusive matando gente inocente alrededor del mundo, judíos, pero no entienden por qué ese pueblo sigue arriba. Es porque aquí está la promesa que Dios dice. Estas enfermedades terribles, en otras palabras, cuando dice enfermedades no solamente se enfoque en enfermedades físicas, pero también ímpetus, destrucción, violencia, ¿me entienden? Pueblos que desaparezcan, maldiciones generacionales, enfermedades, pestes, todas estas, hambre, guerras, que le surgen a esta gente que no viven en paz consigo mismo y entonces traen terrorismo, traen maldad, quieren implantar todo esto en contra del pueblo de Dios que no está haciéndoles daño, pero es por eso, viene a consecuencia de esa maldad que han querido ponerle encima al pueblo elegido del Eterno. Y eso va también con el pueblo mesiánico, porque como les digo, eso es parte de la bendición que Dios nos ha dado, que nosotros como pueblo creyente, que observamos la Torá y también seguimos las pisadas del Mesías, no estamos abandonados, no estamos cortados de ser bendecidos de esta manera. Dice, devorarás, dice en esta versión, pero yo puse ahí la explicación, que significa conquistarás. No es que el pueblo de Israel se iba a ir a comer a la gente, ¿ok? Porque hoy en día hay mucha gente que utiliza muchas palabras para continuar atacando. Devorarás, conquistarás a todos los pueblos que Adonai tu Dios te entrega. No les tengas compasión ni sirvan a sus dioses. Yo quiero aclarar y hago siempre paréntesis porque estamos estudiando la Torá, que es un libro que data de hace 3.500 años. Pero eso no significa de que Dios quiere que estemos en un procedimiento de conquista. Esto era en un tiempo de conquista hace 3.500 años. Entonces dice, no les tengas compasión ni sirvan a sus dioses. Cuando dice compasión, no es que Dios esté diciendo, ustedes tienen que ser despiadados con ellos. No tengas compasión, como por ejemplo, Dios los está mandando a que destruyan todos sus dioses, todas sus estatuas y todos los muñecos que ellos tenían de adoración. Entonces, hay gente que dice, ay, pues pobrecito, esos son los diositos de ellos, entonces hay que respetárselos. No, Dios no quería eso. A eso es a lo que se refiere. No tengas compasión, es decir, no te sientas, no te establezcas sentimentalmente, porque yo lo que quiero es que destruyas la idolatría. Entonces, por eso dice, no les tengan compasión ni sirvan a sus dioses. ¿Por qué? Porque si tú dejas esos dioses de ellos en medio tuyo, te van a corromper. ¿Ok? Porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que se lo está diciendo bien claro, no tengas compasión, destruye todas esas cosas, porque ellos sirven a sus dioses y porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Ustedes después eventualmente van a caer adorando a esos dioses si los dejan en medio de ustedes. Dice, si piensan, estas naciones nos superan en número, ¿cómo podemos desposeerlas? ¿Cómo nosotros vamos a poder desposeer si son muchas? Ellos eran un pueblo grande, 2,5 millones, medio millón o un poquito más de medio millón de soldados. Pero aún así, ese medio millón de soldados iba a tener que enfrentar a 8 tribus diferentes. Esas eran las mayores, pero en Canaán habían más de 8 tribus. Habían muchas tribus pequeñitas, pero las tribus más importantes eran esas. ¿Okay? Entonces dice, sin embargo, no les tengan miedo. Recuerden bien lo que Adonai su Dios le hizo a Faraón y a todo Egipto. Hermanos, usted y yo hemos entrado en un tiempo bastante difícil. Nosotros a veces tenemos mucho cuidado de no salir muy noche, de no andar en lugares o transitar en lugares en la ciudad que tal vez no son muy recomendables, ¿verdad? Y cosas por el estilo, porque estamos viviendo días muy difíciles. Hay mucha violencia y da miedo. Pero aunque nosotros no debemos de operar en miedo, tenemos que tener cautela. Ser cauteloso no significa tener miedo. Ser cauteloso significa ser una persona sabia y tomar precauciones para
si en circunstancias de necesidad tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero tenemos que tener cuidado, porque hoy en día, hermanos, se pueden suscitar cuestiones, pero no debemos de caminar con temor, no debemos de caminar con miedo, ¿ok? Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en ciertas ciudades, que hay gente por usar kippah, los atacan. Recientemente atacaron a un rabino que es reconocido alrededor del mundo, creo que fue en Viena o no sé si en Italia. Creo que hubieron dos eventos diferentes. Creo que uno fue en Viena y el otro en Italia. Me disculpan si no tengo el dato completo. Pero él estaba con su esposa y lo miraron con kippah y lo atacaron, lo golpearon. ¿Me entiendes? Entonces uno se pone a pensar. Yo no he visto el reportaje, simplemente lo anunciaron así en las noticias, muy rápidamente, sin mucho detalle. Pero andaba con su esposa y me pongo a pensar, ¿qué pasó con la esposa? La habrán atacado. Entonces, como varón, y que yo tengo mi esposa, yo me pongo a pensar, ¿cómo reaccionaría yo si yo miro, me están atacando a mí, que yo miro que alguien ataca a mi esposa, ¿me entiendes? Y eso aumenta aún más la tensión cuando uno anda con la familia. Pero no podemos acobardarnos y dejar de ser quienes somos. No podemos acobardarnos y dejar de profesar lo que creemos. No podemos acobardarnos y negar al Mesías en nuestra vida, en el momento cuando más se requiere que nosotros demos confianza que operamos en fe. Porque entonces eso sería destructivo para nuestro crecimiento espiritual personal. Y como sería un mal testimonio también. Entonces, pero por eso es que tenemos que tomar precauciones y también al mismo tiempo fortalecernos en fe, saber que vivimos tiempos difíciles. Solamente póngase a pensar, si Noé hubiera claudicado porque se burlaban de él. Si Noah hubiera claudicado diciendo, ay Señor, me mandaste a hacer este barco gigante y wow, ya llevo 60 años trabajando y no termino. Le tomó 120 años terminarlo. ¿Qué hubiera pasado si él claudica? Estuviésemos hablando de Noah y el arca que salvó a su familia y el arca de Noah por donde se salvaron muchos de los animales que Dios estableció que se salvaran. Entonces, es decir, se le dio una nueva oportunidad al mundo. Los seres vivos que iban a repoblar al mundo venían en esa arca. Entonces, vamos a tomar eso como ejemplo. Circuncidarse el corazón significa tomar una determinación de servicio bien exacta, bien estricta. Yo no voy a claudicar porque se me pongan las cosas duras. Señor, ¿por qué permite esto? Hermano, si nuestra oración es de petición nada más y queja, vuelvo y repito, si nuestra oración, la tefila que hacemos al Señor es de nada más de peticiones y de quejas, requerimientos, entonces eso es una oración que solo sirve para nosotros mismos, es una oración para el servicio nuestro. Pero cuando hacemos lo que hicimos hoy, por ejemplo, que fue darle la liturgia, darle la adoración, darle el servicio que el Eterno merece, el protocolo del Rey, que Él se lo merece. Entonces, estamos ya cubriendo esa parte de glorificarle y Él automáticamente sabe lo que necesitamos. No estoy diciendo que es prohibido, no estoy prohibiendo a nadie que pida al Señor, pero lo que me refiero es que nuestra oración, orar a Dios no significa estar pide todo el tiempo. Es también que en los momentos que algo malo pasa, decirle, bendito sea tu nombre, Señor, tú tienes todo bajo control. Bendito sea tu nombre, Señor, tú vas a sacarme de esta situación adversa. Bendito sea tu nombre, Señor, de que aunque yo no lo entiendo, yo sé que vas a sacar algo bueno de esto y me vas a hacer ver lo que en este momento no veo. Es decir, esa es la oración, porque estás bendiciendo a Dios, aunque en este momento no entiendes lo que está pasando. Entonces dice, las grandes pruebas que ustedes mismos vieron y las señales, los prodigios, la mano fuerte y el brazo extendido con que Adonai su Dios los sacó. Ustedes pasaron pruebas. Nosotros tenemos que pasar pruebas. No estamos exentos de pruebas. Tenemos que reconocerlos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días nosotros vivimos pruebas, hermano. ¿Sí o no? Pero aquí estamos. Porque somos un pueblo que entiende que hay un éxito, una victoria, en que no importa lo que pase, estamos presentes. Las grandes pruebas que ustedes mismos vieron, pasaron.
La prueba más grande que pasó el pueblo judío fue 430 años como esclavos. Y las señales y los prodigios, la mano fuerte y el brazo extendido con que Adonai tu Dios los sacó. Adonai hará lo mismo con todos ustedes, los pueblos a los que le temen. Adonai hará lo mismo con todos los pueblos a los que ustedes le están temiendo. No le tengan miedo a usted nada hoy. No le tengan miedo a la persona que se pone enfrente de usted. Le decía, comentaba con la hermana en su momento, de que a veces usted anda escuchando la palabra de Dios en las tiendas y si hay gente que se molesta y quieren callarlo. Los quieren sacar de las tiendas porque uno está escuchando la palabra de Dios. Porque no es que simplemente no creen en Dios. Es que les molesta escuchar el mensaje que les llega a sus oídos donde se les exige ser morales, ser justos, ser transparentes, ser verdaderos, que operen en justicia, que sean personas con una limpieza de corazón. Eso a la persona que es inmoral le molesta, porque usted al poner la palabra de Dios está levantando la barra del nivel y entonces ellos no se quieren someter a eso. Y ese es el problema, por eso es que no quieren nada con Dios. Ahora, número 20. Además, Adonai su Dios enviará, diga conmigo, Hatzirah. Hatzirah, las avispas, entre ellos, hasta que los que queden y los que se escondan perezcan delante de ustedes. Hermano, se han dado muchas interpretaciones a esto de la Hatzirah, las avispas. Muchas personas piensan que es un caos, un alboroto, una confusión. ¿Por qué? Porque cuando llegan las avispas, imagínense que se alborota un panal de avispas acá en medio de nosotros. ¿Qué hacemos? Salimos defendiéndonos con las manos y alborotados porque no queremos que nos piquen. O sea, provocan caos en un lugar encerrado especialmente. Entonces, se ha dicho, se ha enseñado acerca de esto, que eso de las avispas significa que Dios va a traer caos, va a traer confusión en medio de ellos. Pero también se ha dicho de que son ángeles. Ángeles que operan, que van a operar justamente para ayudar al pueblo a vencer y traer confusión. Hay otros que dicen que son ampollas, que son una especie de aflicción dérmica o en la piel de la gente para que no puedan pelear y entonces sea más fácil de vencer. ¿Por qué? Porque cuando lo pica una avispa a uno, pues le crecen estas ampollas grandes, ¿verdad? Que tienen un veneno que si a una persona le pica muchas avispas lo pueden matar, dependiendo de la capacidad física de esa persona. ¿Ves? Pero el punto más importante acá es que eso implica la ayuda directa, la intervención directa de Dios, sea que sea manifestación de ángeles, de los malajim, sea que sea intervención de que Dios envíe una enfermedad, ¿ok? En la piel, sea de que sean verdaderas avispas que lleguen y los panales se alborotan y empiezan a atacar a esta gente. Significa que Dios está provocando en medio de esos pueblos enemigos del pueblo de Israel, va a provocar caos para que sean más fácil presa, para que ellos puedan ser vencidos. Es más, que puedan ser echados fuera sin necesidad que tengan que ser muertos. Acuérdense que Dios le dice, échalos fuera. Él lo que estaba tratando era limpiar. Vamos a utilizar ahora este término. Estaba tratando, Dios quería que el pueblo echara fuera a estos pueblos que habían hecho corrupta la tierra. ¿Por qué? Por sus tradiciones, por sus maneras culturales de operación, por sus maneras paganas de vivir, sus maneras inmorales de vivir. Entonces Dios quería, esa es la tierra que él eligió, la tierra en la antigüedad llamada Canaán, que es donde Dios tenía planeado desde el principio invocar su nombre, pero tenía que circuncidar la tierra. Tenía que sacar el prepucio, esa piel dura, esa piel pecaminosa de esas tribus. Estoy utilizando a las tribus como que si fueran una capa de carne dura, una capa de carne que está podrida por su manera de operar, que tiene infecciones por su manera de operar. Y entonces Dios quiere llevar al pueblo de Israel que ellos empujen a toda esa tierra fuera, a todas esas tribus fuera para circuncidar a la tierra. Pero para eso, para poder operar en ese poder, ellos también tienen que circuncidar su corazón. ¿Cómo? Obedeciendo a la Torá.
aplicándose a los mandatos, aplicándose a los mandamientos que Dios ha establecido sobre ellos, para que Dios entonces les dé el beneficio de que ellos entren y sean victoriosos. No solamente peleando, matando, pero posiblemente que estos pueblos se rindan más fácilmente y no tengan que matar a tanta gente, sino que se los empujen hacia afuera. Nunca confíes en tus propias buenas obras entonces, hermano. Ni asumas que Dios te bendice porque lo merecemos. Como lo dice en Proverbios 3:5, confía en Adonai con todo tu corazón. ¿Qué significa con todo tu corazón? Que lo has circuncidado y crees simplemente y te enfocas en lo que Él dice. Circuncidarse el corazón es creer a ciegas que Adonai, creer en Adonai, toda su palabra y todo lo que dice su palabra te va a traer bien. Confía en Adonai con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia, que es la sabiduría del ser humano. ¿Ok? No confiamos en nuestra inteligencia. No, es que yo lo hice con mi propia capacidad. Dios no quiere que tomemos esa actitud, sino que reconozcamos que Él nos ha dado realmente los skills, las destrezas, las habilidades para poder hacer todo lo que podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Aleluya. Yo sé que hay un poquito de calor, pero anímense, hermano, ¿ok? Esto es lo que básicamente Moshe le está inculcando al pueblo, que no piensen que hay favoritismo de parte de Dios hacia ellos. Que hace un rato decíamos que la gente quiere justicia, ¿verdad? Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero cuando la ley les cae a ellos porque ellos no observaron algo de la ley, por muy pequeño que sea, ellos quieren, digamos que el policía lo paró porque iba 5 millas arriba del límite de velocidad. Ahí decía que en la escuela, durante horas de escuela, que tienes que pasar a 20 millas, pero ibas a 25. Y el policía te para. Y entonces ahora la persona quiere convencer al policía, por favor, no me ponga el ticket, por favor, sea misericordioso, por favor, mire de que yo no lo hice de puro gusto, me descuidé, todo, usted le puede decir, pero él está ahí para hacer que la justicia se cumpla. Algunos de ustedes se están riendo, ¿les acaba de pasar eso? ¿Qué? Porque a mí sí me ha pasado, pero no recientemente, hace muchos años atrás. Bendito sea el Eterno, aleluya, que no me pasa más. Pero, sí, hermano, entonces, y uno quisiera de que por esas 5 millitas, pero el hombre está allí para hacer valer la ley y no te va a dar break, como dicen en inglés, no te va a dar el pase. Y entonces, ¿por qué? Porque él no puede ser encontrado haciendo favoritismo para uno. Supuestamente, el policía no se debe dejar convencer ni con un familiar de él, ni con nadie. Él mismo tiene que ser vigilante de no infringir la ley él mismo. Pero, ¿verdad? Todos somos seres humanos y puede ser de que no sean completamente 100% perfectos. Ahora, Moshe le está inculcando al pueblo y diciendo, mira, Dios no tiene favoritismo con nadie, con ustedes, pero dice que más bien hay un vínculo de pacto y promesa. Cuando hay un vínculo de paz o de promesas, ¿okay? De pacto, perdón, no de paz, de pacto y promesa, y de santificación hacia sus patriarcas. Es decir, ustedes, si cumplen la parte del pacto, yo entonces me voy a aferrar a hacer las promesas. Pero también, no es simplemente porque ustedes sean buena gente, pero es también por el pacto que yo concerté con sus patriarcas, con sus ancestros. Entonces hay una dualidad, dicen los eruditos estudiosos, de que aquí tenemos que ver que Dios es un Dios de pacto, pero que también Él quiere que nos apliquemos. Él va a honrar el pacto porque fue dado a los patriarcas, pero al mismo tiempo nosotros lo validamos o lo invalidamos en la manera en que nos aferramos a cumplir sus mandamientos. ¿Estamos entendiendo? Nosotros validamos el contrato o lo invalidamos si no cumplimos lo que Dios dice. Ok, Moshe les enfatiza 3 veces que no se jacten ni mucho menos presuman que es debido a su propia justicia u obras que habían alcanzado mérito o reconocimiento para que Dios les permita obtener victorias cuando iniciaran guerra y la conquista en Canaán. Nuevamente, no es por ustedes, sino porque Dios es misericordioso. Él es el que les garantiza la victoria.
una vez que empiecen la conquista. Al contrario, Moshe les ha mencionado y continuará mencionando a través de todo el libro de Deuteronomio que las victorias de Israel estarán seguras y legalizadas. Pues, ¿por qué utilizo yo cuando describo esto la palabra legalizadas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente pueden entrar en vigencia legal, solamente Dios va a otorgarles ese beneficio de que ellos puedan conquistar si ellos cumplen lo que Dios les dice. Es decir, nosotros al legalizamos nuestra bendición, que recibamos la bendición, la retribución de nuestro sacrificio, de nuestra entrega, de nuestro servicio a Dios, cuando obedecemos su voluntad. Entonces usted dice, no, pero es que para eso tenemos a Yeshua. Muchas personas hacen ese argumento. Hermano, muchas personas hacen ese argumento. Yeshua representa al Dios eterno, al Padre eterno. Yeshua no va a ir en contra de la voluntad de Dios. Yeshua no vino a cambiar la ley. Yeshua vino y dijo, yo vine a cumplirla. Por lo tanto, Yeshua es el principal emblema de cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que seguir lo que Yeshua nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, Dios les permitirá obtener victorias cuando iniciaran guerra y conquisten Canaán. Al contrario, Moshe les ha mencionado y continuará mencionando a través de todo el libro de Deuteronomio, las victorias de Israel estarán seguras y legalizadas, legítimas, si ellos se apegan obedeciendo a la ley de Dios y todas sus ordenanzas, que no es porque la merecen, sino es por la gracia divina. Entonces la gente dice, en Yeshua recibimos todo por gracia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La gracia en Yeshua es diferente a la gracia divina primera que manifestó Dios. No es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. ¿Estamos entendiendo? Si la palabra te dice de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pues es el mismo Padre Celestial que envió a Yeshua, que nos manifiesta su gracia a través del Hijo. Por lo tanto, el Hijo está manifestando esa gracia de Dios. Es la misma gracia que ha existido desde el principio. La misma gracia que se sigue manifestando. Hay gente que cree que la gracia de Dios se empieza a manifestar nada más a través de Yeshua. Eso es ilógico. Eso no es bíblico. Ahora dice, en una guerra o en una competencia deportiva, los vencedores se concentran en la victoria, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando ganan el partido, la Copa Mundial? Un equipo. ¿Qué es lo que sale? Sale todo el mundo, todo el equipo a brincar, a saltar, a correr toda la cancha, a quitarse camisetas, a entregárselas a los otros perdedores. El pueblo se tira al campo de fútbol y viene toda la gente, levántalos. ¿Qué están celebrando? La victoria. Igualmente en las guerras, así sucedía. La celebración venía después, ¿ok? Pero que se concentran en eso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le den gracias a Él. Porque Él es el que les permitió, es el que les entregó estas victorias en sus manos. Por lo tanto, no debemos, sí hay que celebrar, claro que sí hay que celebrar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que celebrar, pero la primera celebración que hay que hacer es levantar los brazos y decir gracias a Dios. Gracias, bendito Padre, porque tú has permitido, gracias. Porque en la gracia que nos diste en Yeshua HaMashiach, que nos hace hijos legítimos tuyos a través del pacto de misericordia en el Brit Hadashah, nosotros, o en el Nuevo Testamento, nosotros ahora podemos decirte, Dios, Padre nuestro, gracias, bendito tu nombre, y darle las gracias y bendecirlo a Él, y reconocer en la ceremonia de campeonato, en la ceremonia de la victoria, reconocer quién es Dios. ¿Ok? Mira, yo admiro a muchos deportistas que allí en medio de las canchas se arrodillan, algunos que son católicos se persiguen, algunos levantan al Señor y le dan gracias. Hermanos, hay que ser agradecidos, especialmente cuando vengan las bendiciones económicas. No se olvide de darle la bendición al Eterno, reconocer de que Dios es el proveedor. Ahora dice, ellos, dice, la gente entonces durante esas celebraciones de victorias tienen a pensar que es por su habilidad y mérito, porque soy deportista, porque practico tantas horas al día, porque yo corro tantas millas, porque yo me dedico. Hablan de muchas de estas cosas, pero la persona que tiene a Dios sabe que sus habilidades dependen de la voluntad divina.
Ellos, las naciones cananeas, son más numerosas que ustedes, pero no teman porque ya ustedes han visto lo que Hashem, vuestro Dios, ha hecho por ustedes con la poderosa nación de Egipto y su faraón. Deuteronomio 36 dice lo siguiente: entonces el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así vivirás. La garantía de vida es que circuncidemos el corazón y reconozcamos la providencia de Dios en nuestra vida, la providencia de Dios en tu victoria, la providencia de Dios en tus éxitos, la providencia de Dios porque comiste hoy, la providencia de Dios porque tienes un hogar donde cubrirte, un techo donde cubrirte, etcétera, etcétera, hermano. Es importante porque así viviremos. Tenemos que agradecer al Señor. Porque así nos va a seguir bendiciendo y nuestros días se van a alargar. Mire, yo sé de que los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos son para el ámbito de los seres humanos, para que nos relacionemos para el ámbito entre Dios, la relación entre Dios y el hombre, que le demos culto a Dios y su reconocimiento. Muchos dicen y separan, no, son 4 los mandamientos que reconocen a Dios como Dios y que debemos que te poner atención, y son 6 para los hombres. No, porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Okay? Para que tus días sean largos y que goces y estés bendecido en la tierra que Adonai tu Dios te da. Pero hermano, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Es Hashem. Por lo tanto, eso también le incumbe al Señor. Se dice que le honremos a nuestros padres terrenales, pero hermanos, también nosotros tenemos una obligación de honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese mandamiento de que es para los padres terrenales, también tenemos que entender que está incluido el honrar a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, entonces el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, que nuevamente es para disponer nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser leales, que es amar. Ser real es amar, porque una persona que no ama no es leal, y una persona que ama es leal. ¿Ok? Y entonces dice, y con todo tu ser, porque así vivirás. Cuando dice con todo tu ser, es que tus pensamientos, tus palabras, tus acciones estén unidas en una sola dirección, que es honrar a Hashem. Ese es un corazón circuncidado. Porque de esa manera vivirás. Tienes la garantía de vida. Entonces, mire Deuteronomio 8, dice lo siguiente. Cuídate de obedecer todos los misbot que te ordeno hoy para que vivas. Acabo de decir, para que vivas. Cuídate de obedecer todos los misbot que te ordeno hoy para que vivas. Te multipliques, no solamente que te multipliques en familia, números de familiares, hijos, nietos, etcétera, pero también económicamente. Dice, entres y tomes posesión de la tierra que Adonai juró a tus antepasados. Obviamente nosotros no estamos en conquista de tierras en este momento, pero estamos en conquista en nuestros trabajos, de alcanzar un bienestar, ¿verdad?, de una vida mejor, es decir, que podamos alcanzar la economía necesaria para tener una vida suelta, una vida holgada, una vida que nos sintamos satisfechos. Pues esto trata acerca de tu provisión, que seas bendecido. Y después dice, recuerda todo el camino por el que Adonai te guió durante esos 40 años en el desierto. Y dice, fíjense, le puse un asterisco ahí, humillándote. ¿Qué significa humillándote? ¿Que a Dios le encanta humillar a la gente? No, es una palabra que tal vez se usaba antiguamente en las traducciones de esta manera. Pero humillándote significa disciplinándote. Porque, ¿qué es lo que siente el soldado o la persona, el cabo o el que se mete a las líneas del Army? ¿Qué es lo que pasa con esa persona que llega a hacer los primeros semanas de entrenamiento? Que llega con su cabeza, su individualismo, su personalidad, que se lo merece todo, que esto y lo otro. ¿Y qué es lo que hace el entrenador? ¿Qué es lo que hace el sargento que lo entrena día a día? Le rebaja
esas puntas deformes de su mal comportamiento, de sus malas creencias, de sus maneras de contestar, o sea, es decir, lo disciplina para que sea una persona bien cortada, bien redonda, bien establecida, que sea respetuoso, que respete la integridad de sus compañeros, que respete el lugar donde duerme, que respete el baño que usa, que respete las palabras, la manera como se expresa a sus oficiales mayores, etcétera. Lo enseña, no es fácil, son 14 semanas, creo que son 14 semanas de iniciación al principio, pero son varios momentos, episodios que esa persona tiene que ir aprendiendo para llegar a ser el soldado bien disciplinado y respetuoso. Cuando salen del Army, cuando salen de cualquiera de estos organismos del sistema militar de los Estados Unidos, salen bien formados, salen bien estructurados. No solamente es que son tremendos patriotas, pero son personas que saben cómo tratar con la gente. ¿Ok? Y ahora dice, cuídate de obedecer todos los misbots entonces. Recuerda todo el camino porque Adonai te guió durante estos 40 años en el desierto. Recuerda todo lo que has pasado, hermano. Haz recuento. ¿Era mejor tu vida antes que cuando obedecías al Eterno? ¿Era mejor realmente tu vida cuando no conocías a Yeshua? ¿Eras realmente mejor en calidad de vida cuando nada se asomaba a tu ventana en relación a las cosas de Dios? Claro que no. Todos podemos testificar que no. Yo sé que así es. ¿Ok? Dice, porque durante esos 40 años en el desierto, humillándote, disciplinándote y probándote, porque tenemos que pasar pruebas para demostrarnos si somos verdaderamente leales, si nuestro corazón se ha circuncidado, ¿ok? Para saber qué había en tu corazón. ¿Sabe Dios lo que está en nuestro corazón? Claro que sí lo sabe. Era para que nos demos cuenta nosotros mismos. Cuando Dios nos confronta, cuando el sargento que está preparando a esos soldados los confronta, es para que se den cuenta qué malformados están. Cuando el padre de familia regaña al muchacho porque está de malcriado, es para que se dé cuenta que se está mal logrando y que se tiene que disciplinar. Cuando el maestro zarandea al alumno y no le da la nota que quiere, porque dice que se merece una nota más alta porque estudió mucho, bueno, pero es que no rendiste dando las contestaciones adecuadas. Por lo tanto, tienes que ser disciplinado. Ahora, tu disciplina es aceptar lo que lograste y no enojarte, porque el que fue puesto a prueba fuiste tú y no pasaste la prueba como la querías pasar. Entonces, dice, si obedecieras, vuelvo y repito, humillándote, que es disciplinándote y probándote para saber qué había en tu corazón, si obedecerías o no a sus misvots, a sus mandamientos. Dice, te humilló nuevamente, te disciplinó permitiéndote tener hambre y luego te alimentó con maná. Ese man, cuando se traduce en español dice hombre y uno piensa que se van a comer el hombre. Te alimentó con maná, que ni tú ni tus antepasados conocieron jamás, para hacerles entender que una persona no vive solo de comida, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai. Hermano, se oye bonito cuando lo decimos y cuando lo repite Yeshua en el Nuevo Testamento. La gente lo repite. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que dice al principio? Cuídate de obedecer todos los mandamientos que te ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivas. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Por favor, analicen lo que estoy tratando de decir. No solamente de pan vivirá, vivir el hombre. La gente piensa que tener pan es la sostenencia, pero hay muchas personas que comen muy bien todos los días y se mueren por comer demasiado bien todos los días. Hay mucha gente rica que se ha muerto por comer demasiado bien, son metidos en restaurantes, comiendo muchas cosas que tal vez no les caen bien. Se provocan problemas cardiovasculares y se mueren. Bueno, yo no me puedo decir, en el pasado yo comía de todo también, pero siempre traté de cuidar la cantidad de grasas y la cantidad de frituras y cosas por el estilo que yo comía. No puedo decir de que yo tenía los huesos grandes,
porque sí me gustaba comer mucho. ¿Ok? Pero hay un momento que hay que disciplinarse, ¿no? Entonces ahora, el punto acá es que cuando dice, no solamente de pan vivir el hombre, sino de todo lo que proviene de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Analicemos. Todo lo que proviene de la boca de Dios es ¿qué? Sus mandamientos, sus ordenanzas, su ley. Entonces significa que vamos a escucharla y la vamos a poner por obra. Significa que vamos a hacer todos estos mismos que Él nos ordenó hoy. Por lo tanto, y Él ordenó hoy, aplica en el momento que usted escucha la palabra por primera vez y dice, pues hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Claro. En el momento que le cae el 10 a usted, usted tiene que aplicar esa palabra. ¿Por qué? Porque trae vida. Porque no solamente es pan lo que nos va a satisfacer, lo que nos va a saciar en esta vida, pero es la palabra de Dios que alimenta el espíritu, que nos enseña a ser sabios y a ser más sensatos con las cosas, con nuestra propia existencia y la existencia de aquellos que están alrededor de nosotros. Entonces dice, durante estos 40 años la ropa que vestías no envejeció ni se te hincharon los pies. Hermano, aquí hay una gran enseñanza profunda, pero en síntesis nos está hablando de la provisión. Usted se viste y usted sabe que la ropa se gasta. Pero durante 40 años a esta población no se les desgastó, ni tampoco los zapatos se les gastaron. ¿Qué significa? Dios nos garantiza que nosotros cumpliendo la palabra no nos va a faltar la provisión para sostener lo que nos cubre. Dios lo que quiere es que descubramos el corazón, que le quitemos el prepucio que está cubriendo nuestro corazón y que no nos deja vivir con sensatez, con transparencia su voluntad. Pero quiere que quitemos todo lo que nos estorba, todo lo que no nos permite percibir con amor, con delicadeza, con misericordia, dar gracias porque de gracia hemos recibido a otras personas. ¿Ok? Durante estos 40 años ni la ropa se envejeció, ni se hincharon tus pies. O sea, en otros días ni se gastaron tus zapatos. Piensa bien, Adonai te está disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. A veces cuando nos pasan situaciones adversas, tenemos que analizar si lo provoqué yo, si fue mi negligencia, si fue provocado por otras personas, si fue, como muchos dicen, un ataque del enemigo, si fue un descuido mío. Analicemos todo, no digamos, Señor, ¿por qué permitiste tal cosa? Sino que reconozcamos nuestra falta, hermano. Aprendamos a abrazar nuestros triunfos y nuestras derrotas. Aprendamos a aceptar cuando nosotros hicimos malas calculaciones, porque eso ahí es donde crecemos. Eso es lo que nos hace crecer. Si no lo reconocemos, no podemos crecer. Dice, obedece pues los mitzvot de Adonai tu Dios, viviendo, que es la palabra del viviendo. Obedece los mandamientos de Dios viviendo. Vivir fuera de la voluntad de Dios no es vivir, pero en la voluntad de Dios sí es vivir. Porque Dios quiere que vivamos, que tengamos una vida de excelencia. Vivir no solamente es existir, es vivir con excelencia. Porque el Señor tu Dios te introduce a una tierra fértil. Nuevamente, las promesas están activas. Hoy Dios quiere garantizarnos a nosotros que vamos a tener tierra fértil, tierra de arroyos, manantiales, aguas que brotan de profundidades en valles y laderas. Es una tierra donde hay trigo y cebada, uvas, higueras, granados, una tierra de aceite, de oliva y de miel. Vamos hacia adelante. Si los hijos de Israel no merecían tomar posesión de la tierra, ¿por qué se la dio Dios? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Dios les está diciendo, ustedes son duros de servicio, ustedes yo sé que son unos tremenditos. Le dieron lata a Moshe durante 40 años. Entonces, si ellos no lo merecían, en el sentido, acuérdense, la palabra merecer viene de mérito. ¿Ok? ¿Mereces porque hiciste mérito o no mereces porque no hiciste mérito? No, ellos podrían haber tenido muchos méritos. Nosotros podemos tener muchos méritos, pero Dios no se mueve por los méritos humanos. Se mueve hoy en día por los méritos de Él, por el nombre de Él y obviamente por los méritos en Yeshua o de Yeshua para las naciones. Las naciones que vienen a conocer al Dios Padre de Israel
por medio del Mesías, tenemos que entrar a la presencia de Dios por el mérito de Yeshua. Al pueblo judío originalmente se le entregó por medio del mérito de obedecer la Torá. Y ahora entendamos, y yo siempre lo repito, Yeshua es la Torá viviente. Por lo tanto, el pueblo judío a su tiempo van a ser bendecidos y van a venir a ser convertidos a Yeshua en un tiempo. Va a ser el Mesías que se encarga de eso, no las naciones. Las naciones tenemos la bendición de haber sido encontrados por Hashem, venido a ser buscados por Hashem, porque envió a su Hijo a esta tierra para que buscara primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero una vez que resucitó, mandó a sus discípulos a que discipularan a las naciones. Por lo tanto, si los hijos de Israel no merecían tomar posesión de la tierra, ¿por qué se la dio Dios? Moisés dio dos razones importantes y creo que medio las mencioné anteriormente. El pecado de los cananeos era demasiado, había subido hasta el cielo. Dios se hastió de ver el pecado de todas las tribus en Canaán. Y después, la segunda razón, las promesas del pacto de los patriarcas, por dos razones. Quería circuncidar la tierra del pecado de todas estas naciones paganas y por el pacto que había hecho con los patriarcas, por esas dos razones. Por eso se las tenía que entregar, no por méritos del pueblo. No es por vuestra justicia ni por la rectitud de vuestro corazón que vais a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones que el Señor vuestro Dios las expulsa de delante de vosotros para confirmar el juramento que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, en Deuteronomio 9:5. Porque la promesa de Abraham o a sus descendientes de que serían herederos del mundo no fue hecha por ley, sino por justicia de la fe. Dice en Romanos capítulo 4:13. Mire, fíjense bien. Romanos capítulo 4, verso 13. Porque la promesa de Abraham o a sus descendientes, o sea, a través de Abraham, porque dijo, en ti y tu descendencia, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. ¿Okay? Entonces dice, porque la promesa a Abraham, o podría ser ahí, y a sus descendientes, de que serían herederos del mundo, no fue hecha por la ley. No había ley en ese momento, no se había extendido la ley de Dios. Pero se le dio a manera de gracia, de una justicia gratuita que se le entregó a Abraham. ¿Estamos entendiendo? Entonces, sino por la justicia de la fe. Si usted obra la ley de Dios, pero no tiene fe en Dios, de nada le sirve. Si usted cree en Yeshua, pero no obra de acuerdo a la voluntad de Yeshua, que es la voluntad del Padre, si usted no sigue el ejemplo de Yeshua siendo una persona con misericordia, una persona con bondad, una persona con justicia, una persona que se apega a la voluntad del Padre, que es la ley, entonces usted no puede ser defendido por el abogado. Porque un defendido se tiene que someter a las instrucciones que el abogado le está dando. Porque si ese defendido no se somete a la instrucción del abogado, lo que dice o maldice en un juicio le puede costar ser encarcelado. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que tienen una representación legal. Yeshua es tu defensor, Yeshua es tu abogado, pero Yeshua es un abogado ¿de qué? La gente no entiende. Que tenemos un abogado entre Dios y el hombre. Hay un abogado, uno que advoca entre Dios y el hombre, Yeshua, el hombre. ¿Qué significa que sea un abogado? Un abogado no puede operar si no hay ley. Entonces, ¿abogado de qué es? Para que te represente dentro de la ley, para que cuando salgas de ese juicio, la ley no te caiga encima, sino que tú estés en la ley. El propósito de un abogado es que te saque del problema, y al sacarte de ese problema es que estés dentro de la ley, no arriba de la ley como quien tiene privilegios que la ley no lo puede abarcar. Todos nosotros tenemos que estar en la ley, nunca encima de la ley, y mucho menos jamás deberíamos de estar debajo de la ley, porque estar debajo de la ley es estar cumpliendo el veredicto de condenación de la ley. ¿Estamos entendiendo? Entonces,
Porque la promesa que a Abraham o a sus descendientes de que serían herederos del mundo no fue hecha por la ley, sino por la justicia de la fe. Creer es creer sin paraderos, sin altos, creer 100% en la voluntad divina es circuncidarse el corazón. Es operar en justicia, es operar en fe. Usted no puede operar en fe si tiene dudas. Mire, en presencia de la fe, la duda tiene que salir, la duda tiene que erradicarse, la duda tiene que aflojarse, la duda no puede prevalecer. Porque la verdad es la fe y la fe es luz. Y donde hay luz, la luz resplandece sobre las tinieblas y no tienen manera de vencer a la luz. Usted sabe que cuando usted enciende un fósforo, y eso lo puede ver hasta en el internet, hay fotitos, ¿ok? Usted enciende un fósforo en una oscuridad, usted puede ver sombra de todo lo que la luz toca, pero cuando usted pone la luz contra la pared, usted no mira sombra por la luz. ¿Usted sabía eso? No sé si me están entendiendo. Usted enciende un cerillo. Digamos que aquí este cuarto está oscuro y usted pone ese cerillo contra la pared. Si usted pone su mano, usted va a ver la sombra de su mano, pero la sombra de la luz, del fuego que está produciendo luz, no refleja una sombra. ¿Por qué? Porque la sombra no prevalece, las tinieblas no prevalecen sobre la luz, sino que es la luz la que provee la suficiente luz para enseñar el camino, para alumbrarnos el camino, pero es lo que provee o lo que hace manifestar la sombra de las cosas o de los seres vivos. Es maravilloso, por eso es que se usa en las escrituras de esa manera. Deuteronomio 9, 4, 7. Voy a ir rápido porque quiero avanzar. Después de que Dios los haya expulsado de su presencia, no pienses. Está hablando de las naciones. Cuando Dios expulse a todas esas naciones de enfrente de ellos. ¿Okay? No vayas a pensar que es por tu rectitud, dice en el 5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entres a tomar posesión de tu tierra, sino para castigar la maldad de estas naciones que Adonai tu Dios las expulsa de tu presencia, y también para confirmar la palabra de Adonai que le dio a tus patriarcas. Ya lo mencionamos anteriormente. Simplemente poniendo esto en compaginación. Deuteronomio 10, 12 al 22. Dice en el 12, no lo vamos a leer todos los versículos, simplemente algunos que ya he resaltado. Ahora pues, Israel, todo lo que Adonai tu Dios te pide es que temas a Adonai tu Dios. ¿Qué es temer? Es reverenciar a Dios. Que sigas todos sus caminos, que lo ames y le sirvas como, dice, con todo tu corazón y con todo tu ser. Con todo tu corazón es con tu pensamiento, con tus palabras, con tus acciones, con tu cuerpo, con tu esencia, con lo que tú ganas, con todo tu ser, con toda tu concentración. ¿Qué significa eso? Que ya has predispuesto tu entendimiento, tu corazón, la esencia de tu ser, que es tu neshama, tu alma, está circuncidada, dedicada para bendecir y reconocer al único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso ahí le puse un corazoncito chiquito ahí al lado, porque eso representa circuncisión de corazón. Eso es lo que quiere decir, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con todo tu ser. Aleluya. Baruch Hashem. Moisés enfatizó varias veces, 3 veces, que no es por vuestra justicia. Dice Deuteronomio 9:6, continuó repasando el pecado del becerro de oro y los incidentes en el desierto que provocaron la ira de Dios. Relató cómo ayunó por ellos y suplicó su perdón. Hermano, la persona que tiene el corazón circuncidado no dice, fulanito de tal le pasó una tragedia, se chocó el carro por andar corriendo a velocidad. Se lo deja muchas veces, que no corriera. Eso le pasa por cabezadura. Eso no es tener un corazón compasivo. Y aunque nuestro corazón puede pensar, se nos viene a la cabeza, eso le pasa por cabezadura. Aunque se nos venga ese pensamiento, reprendámoslo y no digamos esas cosas, no las digamos para afuera. Puede ser que surjan, se levanten en nuestra mente, pero no las digamos, sino que reflejemos la misericordia del Señor. Tenga Dios misericordia, tenga Dios bondad sobre esa vida, tenga Dios la bendición de levantarlo si está convaleciente, mejor dicho, en un hospital, hermano,
oremos por su sanidad, oremos por esa persona, oremos por las personas que también recibieron el embate del accidente, porque muchas de esta gente que se vuelven loquitas y andan corriendo en las calles no se dan cuenta que al accidentarse a ellos pueden también matar a otra persona. No sé por qué no se les viene eso a la cabeza a la gente. De que pueden provocar un accidente que pueden ellos matar a otra gente inocente, que no tienen nada que ver con su decisión mala vida. Ahora, relató cómo ayunó por ellos y suplicó su perdón. Un corazón circuncidado se da la tarea de presentar las necesidades ajenas, inclusive de los pecadores, de las faltas ajenas. Porque de esa manera demostramos que tenemos el corazón de Mashiach, de el Mashiach Yeshua, que nos enseñó que amáramos a los que nos odian, que oráramos por nuestros enemigos para que Dios nos cambie. Imagínense. O sea, y nos dio el ejemplo. En la cruz, orando por los que les estaban haciendo mal, que los perdonara el Señor. Entonces, repitió la historia de cómo Dios en su misericordia se arrepintió y no los castigó como merecían sus acciones. Porque la intervención de Moshe. De no ser por la intercesión y la expiación de Moshe por ellos, Israel ni siquiera habría sobrevivido el viaje desde Egipto. Tenía que agradecer a Moshe su liberación hasta ese momento. Y a veces la gente, mire, agradecerle a una persona es primero decir, Señor, gracias, Padre, por la enseñanza que me dio el hermano, porque lo usaste para llegar a mí. Y hermano, gracias por dejarse usar de parte del Eterno. Gracias, hermana, porque me trajo esa palabra, porque usted se dejó usar del Eterno. Pero dele siempre gracias primero al Eterno, quien es el que pone el propósito en los corazones de sus siervos. Amén. El hombre siempre está predispuesto a levantar a lo que tiene enfrente. Como a Dios no lo ve, a veces hacemos como requisito que Dios, lo último es darle el servicio al Eterno. No debe ser así. No se podía hablar de sus méritos ni de su justicia. Su observancia de la Torá no fue suficiente para merecer la conquista de la tierra. Es decir, el pueblo no podían hablar ni de sus méritos ni de ninguna justicia de ellos, porque no habían alcanzado grandes méritos. Tenían mucho más cosas negativas a través de esos 40 años que se les podían refutar o reclamar. Ahora, fíjense bien, ya vamos a terminar. Solo Adonai se complació lo suficiente de tus antepasados. Por eso, ¿ok? Esto es en el verso 15, ¿ok? Creo que sí, continuando de Deuteronomios 9 en adelante, dice, solo Adonai se complació lo suficiente en tus antepasados como para amarlos y elegir a su descendencia después de ellos, es decir, a ti mismo, pueblo, por encima de todos los pueblos como todavía lo hace hoy. Es por eso, porque Dios está honrando la buena conducta de los patriarcas. Mire qué es lo que dice, de que aquellos que me aman, los voy a bendecir hasta las 1000 generaciones. ¿Están entendiendo? Cuando nosotros amamos, somos leales, nos circuncidamos el corazón para que el servicio de nuestra vida, de nuestra existencia, se hace a Dios nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que Dios se va a compadecer de nuestra descendencia. Por el servicio recto que usted le está dando hoy, va a tener impacto en su descendencia hacia adelante. Solo Adonai se complació, dice, lo suficiente en tus antepasados como para amarlos y elegir a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes mismos, por encima de todos los pueblos, como todavía lo hace hoy. Por lo tanto, circuncida el prepucio de tu corazón y no seas más duro de cerviz. Porque Adonai tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace favoritismo ni acepta sobornos. Por eso es que cuando nosotros queremos convencer a Dios, que nos haga el favor, sabiendo que tenemos algo que corregir, y no queremos corregir esa falta, pero queremos que Dios aún así nos favorezca. Tenemos que parar porque estamos tratando de hacer a Dios cómplice nuestro y Dios no va a darnos favoritismo para Él mismo faltar, infringir su propia Torah. Entonces no podría ser el Dios verdadero porque Él es verdad. Entonces, si entendemos eso, digan amén. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero dándole alimento y ropa. Fíjense bien. ¿Por qué Dios conecta
¿verdad? Hablar qué es lo que le agradeció, qué es lo que le agradó a él de los antepasados. ¿Okay? Porque aquí está hablando todavía de sus antepasados, de los antepasados del pueblo. ¿Qué es lo que dice? Él hace justicia al huérfano. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Que separaba, que él fue a liberar a gente que no tenían nada que ver con su familia. Él fue a liberar a estos, a su sobrino que lo habían secuestrado unos reyes, ¿verdad? Y de carambola terminó liberando a los familiares y a pueblos de los otros reyes que fueron atacados, ¿ok? Pero él también oró por los que eran justos en Sodoma y Gomorra. Él también alimentaba a las personas que venían en el camino y él los abordaba, los invitaba a que vinieran a comer a su tienda. Es decir, él daba. ¿Qué es lo que dice acá entonces la Escritura? Él hace, ¿quién es él? Hashem. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Seamos justos con el huérfano y la viuda, porque eso le agrada al Señor. Estas son las cosas que le agradan al Señor. Ama al extranjero. Entonces, nosotros no podemos dejar de ser el pueblo de Dios. Tenemos que a la persona necesitada ayudarle. No podemos esconder a prófugos de la ley. Eso no lo podemos hacer, pero podemos ayudarle dándole un bocado de comida a alguien que venga y te pida, te golpee y necesite. Dice, como extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Dice, por eso amarás al extranjero, como extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Entonces tenemos que saber que esa es la esencia del corazón de Hashem. Temerán al Señor su Dios, le servirán, se aferrarán a Él y jurarán por su nombre. Espérate, la palabra de Dios dice que no debemos de jurar el nombre de Dios en vano. No, lo que está diciendo no es que juremos en vano, que está diciendo que si vamos a hacer juramento, lo hagamos por el nombre de Él. Pero que no lo hagamos jugandito, porque el nombre de Dios no se toma en vano. El nombre del Eterno no es para jugar. Es más, debemos de evitar lo que nuestra palabra, dicen los sabios, sea sí y nuestro no sea no. Lo dice también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de no involucrar el nombre de Dios si no estamos con certeza que vamos a cumplir. Ahora, en el Deuteronomio 11, y termino con esto. Perdón, me falta un poquito más, pero voy a hacer rápido. Deuteronomio 11. Si ustedes escuchan atentamente mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Adonai tu Dios y de servirle con todo su corazón y con todo tu ser, entonces dice Adonai, yo daré a tu tierra la lluvia apropiada, tanto la temprana como la tardía, para que puedas recoger su trigo, su vino nuevo y su aceite. ¿Estamos entendiendo? Si tú cumples esto, no te va a faltar nada. Tu provisión va a llegar. Eso es lo que está garantizando el Señor. Una, otra, y recontra otra y otra vez nos está diciendo. Jeremías 4:4, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense para Adonai. Quítense el prepucio del corazón. De lo contrario, mi furia se encenderá como fuego, ardiendo tan intensamente que nadie podrá apagarla debido a la maldad de sus acciones. Jeremías 9:25. Dice, Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab, y todos los que viven en el desierto se cortan la barba. Está hablando de estos pueblos paganos. ¿Qué significa cortarse la barba? Los sabios nos enseñan de que por eso es que los rabinos no se cortan la barba. Siempre se las viera usted bien peluda y los pelos así salidos y todo. No se cortan porque eso implica cortar la autoridad. Es decir, tomar atrechos, caminos rápidos, es saltarle a la ley. Es implicativo, es una metáfora que nos enseña de que uno no debe de hacer cortes a la ley, no saltarse elementos de la ley para poder llegar a tus propias metas. Es decir, no saltes un precepto del Señor, un mandamiento del Señor, porque tú dices, mejor no lo veo para yo saltármelo y poder llegar a mi meta. No. Eso es lo que implica cortarse la barba. En otras palabras, esta gente no cumple, no quiere nada con la voluntad de Dios. Porque aunque todos los gentiles son incircuncisos, toda la casa de Israel tiene un corazón incircunciso. Fíjense bien, aquí les está llamando la atención al pueblo de Israel, le dice, o de Judá. Le dice, ustedes son muy parecidos a las gentiles que no tienen a Dios como Dios y Rey.
porque se están comportando igualmente que ellos. Entonces, en Isaías dice en el verso 21 del capítulo 49, entonces te preguntarás, ¿quién? Creo que me adelanté, tengo que regresar al principio, al 14, perdón. Pero Sión dice, Adonai me ha abandonado, Adonai me ha olvidado. Eso es lo que dice Sión, Judá. Pues ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho? No tener compasión del hijo de su vientre. Aunque estos los olvidaran, yo no te olvidaría. En otras palabras, así como un ser humano, una madre que ama a su hijo, no lo abandonaría, pues mucho menos Dios te va a abandonar a su pueblo. Te tengo grabado en la palma de mis manos, tus muros siempre están delante de mí. Pero Dios aquí le está haciendo un contraste, porque lo que está hablando Dios, viene hablando, es que como ellos han faltado, Dios se ha alejado. ¿Ok? Por eso es que el pueblo dice, es que Dios nos abandonó. Bueno, es que si no te estás acercando con obediencia al Señor, no puedes alcanzar la misericordia de Dios. Entonces ahora, dice el 20, llegará el día en que los hijos que nacieron cuando estabas de luto te dirán, este lugar es demasiado estrecho para mí, dame espacio para que pueda vivir. Entonces, cuando pase esta penuria, estos 2000 años que han pasado, esto es profecía, que el pueblo de Dios anduvo deambulando por todo el mundo, de donde quiera los sacaban, de donde quiera los perseguían, donde quiera los maltrataban. Finalmente, en 1948, le dan oportunidad a Israel que regrese a su tierra ancestral, en la tierra de Israel, que es ahora. Entonces, dice esta profecía en el verso 20, llegará el día en que los hijos que nacieron cuando estabas de luto te dirán, es decir, ese luto se refiere al tiempo que estuvieron fuera de la tierra de Israel, que anduvieron por todas partes del mundo. Y te vas a encontrar que mucha gente tienes ahora pueblo por donde quiera. Y vas a decir, este lugar es demasiado estrecho para mí, dame espacio para que pueda vivir. Entonces te preguntarás, ¿quién me engendró a estos? En otras palabras, ¿quién me engendró a estos hijos? He estado de luto por mis hijos sola, como una exiliada errando de un lado a otro. Entonces, ¿quién los ha creado? ¿De dónde salieron esta gente que ama a Israel? Me quedé sola. Así que, ¿de dónde han salido? En otras palabras, Dios les está diciendo, nunca te he abandonado. Adonai Elohim responde, llamo a las naciones alzando mi estandarte para los pueblos, traerán a tus hijos en brazos y llevarán a sus hijas sobre sus hombros. Esta es una profecía que se está cumpliendo inclusive hasta el día de hoy. Hay muchos, la cristiandad alrededor del mundo donando dinero para que gente judía de África, de otros países, de India, de otros países del mundo, regresen a Israel. Eso es llevar a los hijos de Israel, a los hijos judíos de regreso a su casa, llevándolos en los hombros. Llevarlos en los hombros significa que alguien está proveyendo dinero para promover de que esta gente regrese a su tierra ancestral. ¿Ok? Ahora, dice en Isaías capítulo 50, Adonai dice, ¿dónde está el acta de divorcio de tu madre que le di al divorciarme de ella? Dios dice, yo por un tiempo me separé de ti. Pero Él no dice, yo me divorcié de ti. Por un tiempo yo me separé de ti. Entonces por eso aclara, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre que le di al divorciarme de ella? En otras palabras, está cuestionando porque dice que carta de divorcio, al cual de mis acreedores te vendí. ¿A cuál de mis acreedores te vendí? En otras palabras, dame la prueba de la carta-venta. Fuiste vendido por tus pecados, por tus crímenes, se divorció tu madre. Es por tu propia falta que tú misma te divorciaste. Acuérdense de la mujer ramera que se había casado con Oseas, ¿no? El profeta, de que él era el que la iba a buscar porque ella se escapaba. Ella era la pecada, la que volvió a la vida de la calle. Pero ella le había dado hijos. Y a uno le puso que había misericordia, al otro le dijo de que ya no era pueblo, y después al otro le puso que sí iba a ser pueblo. Entonces, aquí proféticamente nos está hablando, se pueden conectar estas dos profecías, pero lo que tenemos que entender es que Dios está diciendo, yo realmente nunca me he divorciado de mi pueblo. Esto es un legado para toda aquella gente que vive predicando
incorrectamente diciendo que Dios ya abandonó a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está diciendo, pues dame la prueba. No, fuiste tú, tu pecado es la que te alejó de mí. Tú te alejaste por tu propia cuenta. Porque no había nadie aquí cuando llegué. Cuando Mashiach regresó, perdón, cuando Mashiach se manifestó, no encontró la fe que él estaba supuesto a encontrar. No encontró la fe de la gente enfocándose en la espera de recibir al Mesías. Dice, porque cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso mi brazo es demasiado corto para redimir? ¿Tengo tan poco poder para salvar? Son cuestiones que nosotros nos tenemos que hacer. Dios tiene poder para salvarnos, pero es en la medida que circuncidamos el corazón que nos acercamos a Él. Entonces, voy a terminar con esta explicación. ¿Qué es o qué implica la circuncisión? ¿Okay? Vamos a explicarlo. Circuncisión es en el antiguo cercano oriente, la circuncisión se practicaba ampliamente en dos formas distintas. Una, ciertas clases de hombres egipcios, especialmente sacerdotes, se cortaban el prepucio para dejárselo colgando. Imagínense qué cosa más rara. O sea, no se lo terminaban de cortar, sino que o lo cortaban, pero utilizaban, no sé, de algún tipo de ornamento. Muchos hombres de grupos semíticos occidentales, por ejemplo, en Siria y de Cananea, se lo quitaban por completo. ¿Okay? Los orígenes de la práctica son irrecuperables, es decir, no se pueden rescatar porque se perdieron en la historia. Pero Heródoto, del siglo V, antes de la era común, es decir, antes de Cristo, era griego este señor, considerado el padre o el precursor de la ciencia de lo que le llamamos hoy en día la historia. Fue el primero que la historia nos relata de cómo un hombre que empezó a escribir historia. Especuló que la circuncisión se originó en Egipto y luego se expandió al este y al norte, bordeando el Mediterráneo hasta Fenicia. ¿Okay? Que esto es lo que escribió él. ¿Okay? Aunque su opinión prevaleció entre los estudiosos modernos hasta hace muy poco, los descubrimientos arqueológicos han requerido que una reevaluación de esta evidencia. La representación de guerreros sirios de la antigüedad circuncidados al estilo semítico occidental, es decir, a la manera como hacen la circuncisión los judíos, desenterrada, dice, en Siria y Egipto. Es decir, estas evidencias se han desenterrado como evidencia histórica, datan de principios del tercer milenio antes de Cristo. Es decir, del tercer milenio antes de Cristo. Esto está escrito en un libro escrito por este señor Sazón de 1966. La práctica egipcia de la circuncisión surge por primera vez en el siglo XXII antes de Cristo. Una estela describe un rito grupal en el que se circuncidaron 120 hombres. Es decir, se han descubierto escrituras en piedra que hablan acerca de circuncisiones que se hacían desde esos tiempos antiguos. Con base en esta evidencia, este señor Sazón, este erudito, argumentó que la práctica comenzó entre los semitas del noroeste y se trasladó al sur, donde los egipcios la adoptaron. Su evaluación justifica los datos actuales y disponibles. Es decir, es importante que sepamos que este procedimiento quirúrgico de removerse el prepucio es desde la antigüedad, quizás más o menos 5.000 años de existencia. Los hebreos adoptaron la práctica semítica occidental de la circuncisión al entrar a Canaán, ¿verdad? En Génesis 17, Josué nos enseña en el capítulo 5, 2 al 9, dice, dando que la circuncisión ocupaba un lugar central en el sentido hebreo de identidad cultural y religiosa. La circuncisión para el pueblo hebreo era una cosa de identidad, porque Dios le dijo, esto va a ser una señal diciendo que ustedes van a ser mi pueblo. Entonces es una identidad, una ciudadanía, una prueba de ciudadanía. Entonces, identidad cultural y religiosa. Cada generación tuvo que apropiarse e interpretarla. Como resultado, la comprensión hebrea del significado del rito se enriqueció extraordinariamente. El tema se divide claramente en 3 partes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a través de la historia
se basa este entendimiento de la circuncisión en los, escritos hebreos, el punto 2, escritos judíos generados entre la conquista de Alejandro Magno, en ese tiempo, ¿verdad? Hubieron cambios, y la revuelta de Bar Kokhba, que es una de las últimas manifestaciones de revolución que tuvo el pueblo judío ante el Imperio Romano en el año 132 al 135 después de la era común o después de Cristo, y escritos cristianos primitivos. Estos tres aspectos han modificado el entendimiento de cómo se mira lo que es la circuncisión en el pueblo judío. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, porque tenemos que entender, ¿verdad?, este aspecto histórico, porque es de importancia para el pueblo judío, y podemos entender de por qué se utilizan estas maneras o estas metáforas diciendo circuncídate el oído, circuncídate los labios, circuncídate el corazón. Todos esos términos se utilizan en la palabra. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, yo soy un hombre incircunciso de corazón, cuando Dios le estaba dando la responsabilidad de ir a liberar al pueblo? Y Dios le dijo que le iba a dar, o sea, que le iba a limpiar su manera de hablar. Es decir, que él no podía hablar correctamente lo que le estaba diciendo. Entonces le dijo que él le iba a mejorar el habla, y sí lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando el mismo Isaías le dice, Señor, yo soy un hombre sucio de boca? ¿Qué hizo él? Trajo un carbón, ¿verdad?, que le toca los labios y le cambia la manera de hablar a él. ¿Qué hizo? Le circuncidó sus labios. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, la circuncisión en el antiguo Medio Oriente también era un rito, dice, apotropaico. ¿Qué significa la palabra apotropaico? Que era un ritual para proteger del mal. Eso es lo que se entendía en muchas sociedades antiguas, que se circuncidaban para proteger que ningún espíritu maligno viniera a posesionarse de esa persona. Es decir, es un mito que se originó en Fenicia. ¿Ok? Él, que es el dios de los fenicios, acuérdense, el nombre él, que a veces aparece inclusive en la Biblia, esa palabra él significa Dios. Y fue adoptado por los judíos por la influencia fenicia, porque acuérdense que Fenicia era parte norte de lo que es Canaán, ¿okay?, lo que era Canaán. Entonces, él, que es el Dios, esto refiriéndose a la deidad principal de los fenicios, a quienes ellos llamaban él, que significa Dios. Él escapa de un grave peligro sacrificando a su hijo y luego circuncidándose a sí mismo y a sus cómplices. El Dios de ellos supuestamente estaba escapando de un peligro en la manera de que ellos tenían su religión, ¿verdad? Entonces, pero que él, para poderse librar de ese peligro, dice que hace sacrificio de su hijo y después se circuncida como manera de protección a él. Ese Dios se está protegiendo de esta manera. O sea, tratemos de entender, eso es lo que esta gente creía. ¿Okay? Ahora, aunque este pasaje es tardío, de acuerdo a Filón de Biblos, que era un historiador griego, probablemente conserva una antigua creencia fenicia de que la circuncisión aleja el mal, es decir, es un rito apotropaico, ¿okay?, que sirve para alejar a demonios de uno. En Éxodo 4, 24, 26, un acto de circuncisión anula una amenaza de muerte. Y esto se refiere cuando dice la Escritura de que Dios se le aparece a Moisés y que lo quiere matar. Y que entonces viene Zipora, circuncida al hijo de Moshe, que todavía no lo habían circuncidado, y le tira el prepucio, que es el pedacito de carne, a los pies de Moshe, pero dice también, en la manera de interpretación correcta directamente del hebreo, de que ella pone la hoja el pedrenal que ella afiló para hacer la circuncisión al niño, dice que se la pone en la pierna a Moshe. Pero dice que eso es una manera muy limpia de decir, pero que realmente se la puso en su parte privada. Y le dijo las palabras que ya conocemos: tú eres para mí un esposo de sangre. Que entonces, y no hay tiempo para explicar esto en este momento, ¿verdad? Lo podemos discutir después. Pero notemos esto, que yo me puse a analizar. Notemos esto. El pasaje
fenicio al que se refiere de que el Dios Él, primeramente, para escapar de ese peligro, sacrificó a su propio hijo y después se circuncidó, se asemeja a la prueba vivida por Abraham, que sucedió, ¿cómo se dice?, 4.000 años atrás. Aunque a la inversa, en la secuencia de los eventos, porque Herenio Filón de Biblos, que es el historiador que escribió esto allá por el año 64 al 141, fue cuando él vivió en la era común, después de Cristo, pareciera basada en la historia y circuncisión de Abraham y toda su casa. Porque en Génesis 17 viene la promesa del hijo de Isaac, que es cuando se le aparecen los ángeles a Moshe y le hablan, ¿verdad?, de que van a tener un hijo en un año y que van a ir después a destruir Sodoma. En el capítulo 18, Sara queda embarazada. En el capítulo 21 viene y Dios le pide en sacrificio a Isaac y Sara queda embarazada en el Génesis 21 y en el capítulo 22 Isaac es ofrecido en sacrificio. ¿Ve? Entonces, la circuncisión de Abraham sucede primero, ¿ok? Luego, después que se le da la promesa del hijo, Dios le pide que se circuncide él y toda su casa. Y después le pide eventualmente el sacrificio de Isaac. Y después, ¿verdad? Pues obviamente Dios, lo que estoy tratando de ver es que hay una pequeña similitud, nada más que a la inversa. Simplemente de analizar, espero que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Simplemente una simple observación. Entonces, los seres humanos normalmente circuncidan sus propios corazones, pero Dios promete hacerlo después del exilio. Eso lo dice en el Deuteronomio 36. Moisés se queja de tener labios incircuncisos, ya lo mencioné, y Dios se los incircuncida, o decir, los circuncida. Jeremías habla de oídos incircuncisos que no puede oír las advertencias que Dios emite a través de él. El pueblo no puede escuchar porque no tienen sus oídos circuncidados, no quieren escuchar la palabra de Dios. El oído circuncidado es el que escucha el Shema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que significa Shema? Escucha la palabra de Dios para que lo obedezcas. Eso es lo que prácticamente implica hacer la oración del Shema. Los israelitas no deben comer de árboles recién plantados, pues su fruto es incircunciso. Hasta las plantas. En el concepto hebraico, en el concepto judío, comer un árbol, o sea, comer del primer fruto. Usted sembró esta planta hoy, el próximo año nace. Dice de que eso no se debe de comer porque no ha sido circuncidado. Ahora, este mandato es un ejemplo específico del mandato seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Qué significa tener un corazón circunciso, hermano? Es que estamos propensos, hemos predestinado el corazón a obedecer la voluntad del Eterno para que consigamos ese estatus de ser santos como nuestro Dios es santo, porque nos apegamos a su palabra. Ok, termino leyendo este último en Colosenses 2:11. También fue en unión con él que fueron circuncidados con una circuncisión, una unión con Yeshua HaMashiach, que fueron circuncidados no hechas por manos humanas, sino realizadas al despojarse del control de la vieja naturaleza. Hermanos, de nada sirve tener circuncisión física si la persona no obedece la ley. Y no importa que tengamos a Yeshua HaMashiach en nuestra vida, si no tampoco seguimos sus pisadas, que es obediencia y apego a la ley. Entonces, vuelvo y repito, en Colosenses 2:11, también fue en unión con Mashiach, que fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, sino realizada al despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. Es decir, dejar de hacer la voluntad humana y hacer la voluntad del Eterno. En esta circuncisión realizada es por el Mesías. Es con el Mesías que nosotros debemos de procurar apegarnos aún más a la voluntad del Eterno a través de Yeshua. Padre Santo,
En el nombre de nuestro amado Mashiach, venimos a tu presencia y te pedimos que esta palabra, Señor, asiente en nuestros corazones, que es una perspectiva simple, es una perspectiva muy suave de entender que nosotros caminamos en un corazón circuncidado, apegándonos a tu voluntad. Es apegándonos a tu voluntad que quitamos todas las escamas, todo lo que nos cega, todo lo que nos impide alcanzar la meta gloriosa que tú tienes preparada para nosotros. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos librarnos de cualquier elemento físico, metafísico o cualquier tipo de ímpetu emocionales o lo que hayamos leído, lo que hayamos mal aprendido, que nos quieran impedir que nos podamos aferrar a tu palabra y servirte conforme a tu corazón. Circuncida nuestro corazón, Señor, así como lo prometiste en la palabra en Deuteronomio 36, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, Amén. ¿lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Shalom.